Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Acá estamos en un nuevo episodio de El Marajá de San Telmo. Permiso. Paso. Capitán. Córrete. Tengo algo que pasar por este pasillo. Bajan periscopio. Controles chequeados. Quiero un reporte de todo, de todas las salas. Vamos a terminar teniendo un reporte, ¿no? En este episodio. Creo que sí. ¿Cómo andás, Ezequiel? Bien. Muy copado. Hace mucho que no nos vemos. Es verdad, Sí, es verdad. En la vida real también. Sí, estuvimos manejándonos por controles y auriculares, más o menos, ¿no? Sí. Pero bueno, nos encontramos de nuevo para charlar de un gran tema. Un gran tema muy cinéfilo, a pesar de que el invitado dice que no, él no es cinéfilo. Yo creo que inevitablemente vamos a caer en buenas pelis. Es que el tema de hoy... en buenas pelis. Exactamente. El tema de hoy no tiene malas películas, me parece. Es un tema que es un problema del cine. A ver. Hablar de submarinos es un problema cinematográfico. ¿Por qué? Porque no es fácil filmar un submarino y no es fácil filmar espacios cerrados. Ajá, bueno, si lo decís vos que sos director de cine... Vamos a desentrañar un poco eso, me parece. Dale, sí. Y yo también tengo una pregunta al respecto, o una observación. ¿Por qué todas estas películas de este tema son tan largas? Pensé que ibas a decir que eran todas de tipos, pero bueno, me parece que esa discusión ya la tenés medio resuelta. No, te la dejo pasar te la dejo pasar. Igual yo traje una que tiene una protagonista mujer muy interesante, que vos no la viste. No la vi. Películas de submarinos. Al fin. ¿Cuál viene la primera a la cabeza? ¿Cómo metés agenda vos, Yo voy infiltrando mis propios intereses. Como buen espía, como una cosa ahí medio... Sí. Voy trayendo mis propios invitados. También. Qué suerte. Qué suerte que te tenemos en el Marajá. Pero estoy con un poco de sed, ¿no? Yo también, porque el espacio cerrado, viste, estamos todos así encimados, da para refrescar un poco y envalentonarse también, porque parece que hay que ser muy valiente para meterse en este tema. Porque el invitado del otro lado de la pantalla toma mate, pero yo me voy a abrir una Easy Pilsen de Manush, que nos acompaña. Pobre Juan nos mira como diciendo, hijos de puta, están tomando. Nosotros hacemos todo real, Juan. No. Esto es podcast realidad. No usamos efectos de sonido. A tu salud, Juan. Salud. Películas de submarinos. ¿Por qué nos gustan? ¿Cuáles nos vienen a la cabeza, no? Al toque, ¿no? A mí, La Casa del Octubre Rojo. ¿No? Es la primera en la lista que aparece. Es medio siempre generacional, digo yo, porque. Pero bueno. John Connery, Alec Baldwin. Que termina todos, bueno, sí, lo cuento total. Digamos, no. Película de Telefe. La película del 80 para atrás no es spoiler. Todos subidos en la, ¿cómo se dice? De deck, perdón. Que mucha película. A ver, Juan nos puede ayudar. A la cotilla. Claro. ¿Se dice cotilla? La cubierta. La cubierta. La cubierta. Muchas gracias. Ahora nos va a desasnar. Cantando el himno, ¿no? Como decís, bueno, listo. Sabía que terminó una película de alguna manera, es esta. ¿Cómo anda, Juan? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Sos de mirar películas de submarinos? Sí, la verdad es que sí. Me gusta. Es un género que me gusta, un poco por lo que decía Ezequiel. Y bueno, también porque escribí un libro y estuve trabajando el tema... y me enganchó. O sea, la verdad es que a veces eso pasa con Malvinas, ¿no? Malvinas te engancha, Malvinas, la Antártida, tienen un sesgo medio adictivo, la Patagonia. Uno empieza con algo y cuando se quiere dar cuenta está muy enganchado, metido, ¿no? Sí, me gusta. De hecho, hice una gran lista de películas de submarinos. Sí. Y hace poco Ezequiel me mandó una lista más larga todavía. Claro que en un momento, por las mismas condiciones que decía Ezequiel y bueno, unas otras más, empieza a ser todo bastante parecido, ¿no? Pero bueno, justamente
lo lindo de dedicarse a ver películas de submarinos es disfrutar las pequeñas variaciones, ¿no? O las grandes innovaciones, ¿no? También hay. Ahí nosotros con ese como que veíamos, están las bélicas obviamente, más que nada centradas en la Guerra Fría, los soviéticos y los yanquis, ¿no? Esos submarinos. Están algunas que son comedias cómicas, está Yellow Submarine, que es una locura de película, que bueno, no es sobre pero sí es un submarino, se van reclutando. Creo que es el submarino más famoso, al menos de la música. Sí, tal cual. Y van reclutando a los Beatles para que vayan subiendo ese submarino. Película oligofrénica si las hay. No, es un viaje de ácido, más o menos. Bueno, era la época de ellos. Y después las de exploración, que yo ahí no hice la tarea, no vi ninguna de las de Jacques Cousteau ni las de Cameron. ¿Qué me recomendaste? Yo te recomendaba Deep Sea Challenge, ¿no? Que sería algo así como desafío del fondo del mar, que es cuando Cameron se sumerge en la fosa de las Marianas, y es el primer tipo que logra filmar la vida casi extraterrestre que vive en el fondo más fondo del mar. Es como el Everest del fondo del mar, ¿no? Y se tira como una especie de columna, ¿no? Nico Mazzola nos puede explicar mucho más que nosotros. Sí. Se tira una especie de columna y él opera tanto el submarino como las cámaras, ¿no? En un one man shot, ¿viste? Ahí que maneja todo. Es que el ser humano no puede bajar. ¿O sí? Y sí, bajó. No, bajó. Pero hasta Sí, se la bancó. Es un mega, es más que un submarino, es una especie de cámara, no sé cómo explijarlo. Pero me gusta eso que tiene la combinación del submarino y de filmar una peli, o sea, con el objetivo casi de filmar una peli, más de explorar, obviamente, pero no es un viaje entre científico y cinematográfico. Pero después estas pelis de pelis de más bélicas de los submarinos, tienen además el factor que es un arma, ¿no? Tienen ellos adentro, tienen torpedos, tienen un reactor nuclear, ¿no? Entonces como que hay un doble peligro. Y yo hice la tarea de escuchar algunas otras entrevistas de Juan Terranova, nuestro invitado de hoy, que ahora lo vas a presentar. Y decía como que bueno, como una vez que se sumerge, medio que ya estás en guerra y medio que no sabes si vas a volver a subir o no. Está siempre ese riesgo, no sé. No, sí, está muy bien lo que decís. Cuando el submarino, eso es algo que los submarinistas, por lo menos con los que hablé yo, fueron todos muy de subrayar, insistentes con eso. Cuando el submarino entra en combate, cuando sumerge, y el primer enemigo que tiene, el primer adversario que tiene es el mar, ¿no? La presión del agua que quiere entrar en el submarino. Y dice, bueno, vos bajás con el submarino y después tenés que volver a subir, digamos. Entonces ya ahí tenés ya tenés una dificultad muy importante, y por eso dicen, cuando el submarino se sumerge, aún en tiempos de paz, entra en combate, digamos. Eso es una cosa bastante sorprendente. Con respecto a las películas, hay como, es algo que le gusta mucho, ¿no? al historiador o al crítico de cine. Hay como una cantidad de subgéneros, géneros dentro del género, ¿no? Digamos. Entonces, yo, por ejemplo, la de James Cameron, la película la vi, pero no me interesó. Como me pareció, sí, bueno, una cosa proeza técnica, digamos, ¿no? Y el subgénero que me interesa dentro de submarinos es obviamente el bélico. O sea, el cruce entre la película bélica y el arma, como bien decías, Agustina, del submarino, ¿no? Digamos, el sistema de armas submarino. Se preguntarán del otro lado por qué estamos hablando de submarinos un sábado de la mañana, tomando birra y mate, ¿no? Porque estamos con Juan Terranova, que nació a fines de 1975 y es autor de novelas y ensayos, licenciado en Letras en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente trabaja en el área de archivo y biblioteca del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, el Museo de Malvinas de Capital Federal, de donde yo lo conocí. Y no solo sabe mucho de historia, sabe mucho de Malvinas, sino que también estuvo en la Antártida 2 veces y filmó 2 películas que estrenadas el mismo año, el año pasado. 2025, Petrel
Y la que para mí más me gusta, y por su juego de palabras y por su desafío casi herzogiano, que ahora nos vamos a meter, es Marambio Rock. Una película... ¿Cómo? Quiero un Marambio Rock. Marambio Rock. Todos queremos ver un Marambio Rock. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de submarinos? Porque Juan escribió Ara San Luis, la historia oral del submarino argentino que fue a Malvinas. ¿Sabías que en la guerra de Malvinas hubo un submarino? No lo sabía hasta que vos me dijiste vamos a entrevistar a Juan Terranova. Bueno, y escribió un librazo que recopila un poco la historia con aquellos veteranos que vueltos de la guerra empiezan a contar cómo es la vida, ¿no? en un contexto tan particular como la guerra de Malvinas y sobre todo cómo es vivir adentro de un submarino. La verdad es que después de todo este aprendizaje que tuve a través del cine de los submarinos, voy a leer el libro Ara San Luis de Juan Terranova, porque es impresionante lo poco que se sabe de esa tradición de submarinos de la Argentina. También un poco porque, y de vuelta, en otras entrevistas que escuchaba, por el carácter casi secreto que tienen que tener los submarinos de guerra, que son para espionaje y que están hechos para esconderse. Entonces por eso es que no hay una develación de... La gracia del submarino es que no se vea. Que no se enteren que está, claro. Sí, exacto. Lo dijiste muy bien. Es un arma de infiltración, es un arma que amenaza cuando no está, cuando la ves. No cuando no está, perdón. Cuando no sabes dónde está. De hecho, justo ahora hace poquito se cumplieron 2 efemérides muy, muy, muy interesantes. Una, el izamiento del pabellón nacional en el Ara Santiago del Estero, que tiene una historia muy particular. Y la segunda es ayer, el 10 de julio, la rendición, el 10 de julio de 1945, de un submarino alemán en Mar del Plata, ¿no? Todo es sorprendente, porque claro, que aparezca un submarino de la nada en Mar del Plata es como, habiendo terminado la Segunda Guerra Mundial, fue una cosa muy sorpresiva. Y el Santiago del Estero tiene una historia muy interesante con respecto a Malvinas. Para que los británicos pensaran que estaba de patrulla en Malvinas, lo escondieron. O sea, el arma ahí era justamente no mostrar que el submarino no podía salir, sino que estaba patrullando, pero en realidad no estaba patrullando, estaba en Puerto Belgrano escondido. Lo sacaron de Mar del Plata, lo llevaron a Puerto Belgrano y lo escondieron. Y entonces, claro, el submarinista es un tipo reservado, no es muy dado a hablar, ¿no? A contar su historia. Después cuando se suelta, sí. Cuando está en servicio está en lugares muy pequeños, ¿no? Tiene que estar habituado. Siempre te reciben en la cocina los submarinistas. ¿No? Te reciben en la cocina. Fuimos a ver un submarinista que terminó trabajando en un circo, me acuerdo de ese verano que fuimos con mi hijo, y nos estaba esperando como abajo de un tráiler, escondido, ¿no? Tomando, había terminado su jornada, era electricista, estaba tomando vino con jugo de naranja, hay una mesita abajo de un tráiler, ¿no? Y nosotros lo buscábamos así, y yo lo vi, me daba pudor, porque era realmente entrar en una situación de mucha intimidad. Y nos metimos abajo del tráiler, entre 2 tráilers así, grandes, enormes del circo, con mi hijo, y lo entrevistamos ahí. Que para mí fue una experiencia hermosa, ¿no? Bushwald, ¿no? Se llama el veterano. Y mi hijo siempre se acuerda, y después hablé con él, qué le había parecido, ¿no? Y ellos son muy reservados y tienen esa cosa de timidez, de no hacer ruido, ¿no? Claro. De hablar pausadamente. Están entrenados en eso. Y nosotros vivimos en una sociedad que, bueno, obviamente, ¿no? Siglo XXI, internet, etcétera, para ocupar un lugar, ¿no? Para ocupar un lugar en la sociedad tenés que hacer ruido, tenés que llamar la atención todo el tiempo. Bueno, el submarino es todo lo contrario, ¿no? Entonces ya eso te pone en una mística muy especial. Me hace acordar muy, muy especial, ¿no? Sí, ahora me encantaría profundizar un poco en estos relatos que plasmas en tu libro, que deben ser súper intensos, me imagino, que contabas de charlas que has tenido de más de 2 horas con algunos de ellos. Me acordaba de la escena de K-19
El hacedor de viudas se llama. Qué gran eslogan. De Catherine Bigelow, especialista en películas bélicas. Mujer ganadora del Oscar. La ex mujer de Cameron. Basta. ¿Por qué? Porque es ella por ella misma. Pero es ella. A veces hasta más grande que Cameron. Sí. Cameron es el marido del ex de Catherine. El ex de Catherine Bigelow. Ahí tenés, el marido de Pampita. Bueno. Me hiciste perder. Entonces, ella hace esta película y en una de las escenas, él realmente es súper atrapante la peli. Además que esto que vos decías, que una vez que empezás a ver varias seguidas de submarinos, ves muchas similitudes y los pequeños detalles, ¿no? Pero en esta cosa del encierro, del que no tenés intimidad, porque estás pegado con el otro, en esto de, por una cuestión, yo me imagino, de tensión y de atracción de la peli, hay mucho quilombo, sí, se gritan, hay que hacer esto, pues siempre hay algo que está por estallar ahí adentro, bueno, ¿no? Pero hay un momento en el que ellos tienen que, están muy cerca de un barco norteamericano, el K-19 es un submarino soviético, ¿no? El capitán es Harrison Ford y el segundo de él es Liam Neeson, mi amigo personal, después les voy a contar la historia algún día. Y en un momento están tan cerca que ellos están como desesperados de que si se rinden y porque están, bueno, está perdiendo el reactor nuclear, está en fuga, es una cosa muy terrible. Si se rinden y van a pedir ayuda al buque norteamericano y dicen, no, eso es traición a la patria, que no sé qué, bla, 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 bueno, y en un momento se empiezan a desesperar y el otro dice, cállate, desesperate, pero en silencio porque nos van a escuchar, ¿viste? Como que esa tensión en silencio debe ser muy, muy terrible. Esa peli tiene una escena que me gusta mucho, que van como al polo norte, ¿no? Sí. Y emerge el submarino del hielo, juegan al fútbol, hay como todo visitan el hielo, ¿no? Y a mí lo que me pasó fue que yo empecé la investigación para hacer el libro del San Luis. En general me lleva un par de años hacer ese tipo de libros. Y en el medio me surgió el viaje a la Antártida. O sea que tuve que abandonar como la investigación del San Luis, el submarino, el fondo del mar, y cambiar el chip a la Antártida. O sea que interrumpí la investigación. Y siempre pensaba, ¿no? Bueno, no me puedo llevar el submarino a la Antártida, no tiene nada que ver. Y el único link que hay importante en el cine es ese, ¿no? El submarino soviético emergiendo en el Polo Norte, rompiendo el hielo, ¿no? Como una escena espectacular. Maravillosa escena. De gran contraste entre el negro del submarino y el blanco del lugar. Después hay otra escena. En un X-Men van en un submarino también al Polo Norte y están paseando con un submarino. Kevin Bacon maneja un submarino. Pero bueno, es otra cosa, es una fantasía mucho. Pero más. Te voy a traer una más reciente, ¿no? Que para mí también, hablando de esto de la modernidad y de los tiempos que corren, donde todo hay que gritar y todo hay que llamar la atención. Las últimas dos Misión Imposible, que son como una única unidad, ¿no? Parte 1 y parte 2, empieza con un submarino, el Sebastopol, que se está hundiendo en el Ártico. Un submarino ruso, me acuerdo. Y dentro de ese submarino se está guardando el núcleo, ¿no?, de la inteligencia artificial que va a ser la gran villana de toda la película, donde ya Tom Cruise no pelea contra alemanes o rusos o los agentes de contrainteligencia ingleses, sino que está peleando ya contra la mismísima IA, una IA que está en todos lados al todo el tiempo y está generando el cataclismo nuclear. Y me pareció siempre muy llamativo eso, que Misión Imposible arranque en un submarino, porque también es todo un desafío de orden físico, porque Tom Cruise tienen que entrar a ese submarino y ese submarino está medio en un beril acomodado. ¿Vos la viste? No, la tenés que ver. No, sí, boluda, ya sé, la tenés que ver. Bueno, sí, pero estás mirando cada película del año del pedo. Escúchame, que no. Pero, y bueno, tengamos un episodio de espías. Y ahí puede ser que en algún momento venga un episodio de espías. Pero bueno, empieza en el Sebastopol, ¿no? Que además ese nombre así. Me encanta. Sebastopol. Sí. Y me parece muy fascinante que el submarino sigue siendo algo del hoy, ¿no?
en Argentina más tristemente lo recordamos por un hecho trágico, ¿no? Los submarinos con el Ara San Juan, pero en el mundo también los submarinos siguen siendo parte de las flotas del mundo. Evidentemente, y más allá de quienes tienen mucha plata, ya no saben si darse una vuelta por Marte o a construirse un submarino y hacer una aventura privada de gente rica, viste, que bueno, también hay un documental en Netflix. ¿Cómo que se llama? Lo anoté acá, ¿eh? No. Chetos se hunden. No, Chetos. 1 y 2. Bueno, pero bueno. Ocean Gate. Ocean Gate, exactamente. Es sobre el hundimiento de un submarino civil, de turismo, sí. ¿no? Esa vez lo seguí también, porque fue bastante reciente. Ahí te demuestra varias cosas la película, me parece interesante esa. El submarino civil siempre es complicado, ¿no? O se usa usan los narcos para, también hay mucho eso, ¿no? El submarino como vehículo de tráfico de droga, eso se vio. Y ahora hay submarinos no tripulados que llevan como las drogas de un país a otro. ¡Wow! Como un dron. Claro, exacto. Pero ese es otro subgénero, que es el submarino civil. Y demuestra eso, que es muy difícil, que no es, bueno, armamos un submarino y empezamos a recorrer las profundidades. No. Pues es una gran catástrofe, ¿no? Digamos, se meten a hacer algo que no saben. Claro, es que hay algo que atraviesa las pelis de submarinos bélicos especialmente, que es la falla, ¿no? Que bueno, obviamente porque tiene que haber un plot twist, tiene que haber una trama, un conflicto, ¿no? Bueno, acá el especialista en guiones me lo va a decir, un conflicto. Al margen, yo, en un caso es, bueno, después vamos a hablar de la gran peli que elegiste para este episodio, pero en bueno, falla el reactor nuclear, o hay esto, como decías, el agua queriendo entrar, o bueno, o se corta la comunicación, como es el caso de la Casa del Octubre Rojo, que no pueden ratificar ahí una orden que tienen porque no han perdido comunicación y no se pueden hacer ver. Pero vos también decías como que esto, que el submarino siempre es algo medio experimental también, porque como yo por lo que entiendo que siempre se está tratando de innovar, entonces como que al sumergirse, bueno, vas a poner a prueba un poco todo, están sumergidos con gente adentro. Eso está muy bien lo que decís. En la película del Ara San Luis, bueno, por supuesto no se hizo todavía, pero bueno, yo escribí el libro, ahí lo que falla es el sistema de armas. Y falla exactamente por esto que estás diciendo, que es muy preciso, ¿no? Es experimental, todo el tiempo están probando nuevas armas, nuevas maneras, y el San Luis tenía una computadora bastante avanzada para la época y disparaba un tipo de torpedo que también era un arma al mismo tiempo nueva y con bastante con poco recorrido, ¿no? Con bastante experimental, y es lo que falla. Entonces el San Luis termina yendo a pelear contra la flota británica, que es la número 1 en lucha antisubmarina, de su experiencia en la Segunda Guerra Mundial contra los submarinos alemanes, que fueron los mejores submarinos del siglo XX, sin poder disparar los torpedos como tendrían que dispararlos, ¿no? Sí pueden tirar, de hecho tiran 3 torpedos. Bueno, entran en combate 3 veces y tiran más de 3 torpedos, pero los hacen de forma manual. Bueno, hay toda una serie de cuestiones técnicas súper interesantes, pero bueno, tiene que ver con esto que bien decís vos, ¿no? Siempre hay algo que puede fallar, siempre hay algo que falla. Y falla en un ambiente hostil y complicado, digamos. Está fallando. Por eso los submarinistas están preparados para todo, ¿no? Y eso se ve en casi todas las películas, que tienen un nivel de iniciativa, de creatividad para poder sortear esas cuestiones muy, muy grandes. Juan, te corto ahí. ¿Cómo empezaste esta pasión? ¿Cómo se prende el alma submarinista? No, yo venía trabajando Malvinas y quería hacer unidades navales, porque mi especialidad es la historia naval,
me especialicé en historia naval, ¿no? Y quería hacer unidades navales no conocidas, ¿no? De Malvinas. Entonces hice un libro sobre el Ara Bahía Paraíso, entrevisté más de 90 personas, un libro muy largo que me llevó mucho tiempo. El Ara Bahía Paraíso era un buque polar que fue a la guerra de Malvinas y después se transformó en buque hospital, una épica impresionante. Es un libro que tiene la voz de los veteranos y a mí me gusta releer, ¿no? Porque lo que cuentan es increíble. Una unidad de combate, el Ara Bahía Paraíso, también muy poco conocida, no tenía su libro, y fue una experiencia muy linda, la verdad, muy muy linda. Y después empecé a hacer algunos otros libros sobre los que estaban en el Bahía Paraíso. Escribimos juntos con Omar Buzón sus memorias. Él es un helicópterista que voló un helicóptero Alouette durante la guerra de Malvinas, pero que hizo 8 campañas antárticas antes. Bueno, un tipo muy interesante. Escribimos juntos sus memorias y algunos libros más, uno sobre un tripulante, un colimba, nada que ver, otra no, que estuvo en el Bahía Paraíso y quería contar su historia, entonces también hicimos un libro con él, se llama Mi nombre es Pino Gardela. O sea que fui trabajando haciendo diferentes libros sobre el Bahía Paraíso. Y en un momento surgió el tema yo ya venía pensando el tema de quiénes habían peleado la guerra de Malvinas, qué unidades que no tenían libro o que no estaban registradas. Claro, y bueno, el tema de los submarinos apareció. Los que nos dedicamos a los submarinos argentinos somos realmente muy pocos. En la Argentina los historiadores que se dedican a los submarinos son muy pocos. Hay algunos libros muy buenos. Y bueno, y entonces dice, bueno, los voy a entrevistar a todos, a los que están vivos, por supuesto, a los que fallecieron. Algunos hablé por teléfono, otros los fui a ver 4 veces a la casa para hacer entrevistas de 3 horas cada una, 2 horas cada una. Y me reenganché porque implica... Los submarinistas cuando estudian en Mar del Plata, donde está la base de submarinos de la Armada Argentina, todos te dicen lo mismo, tienen una especie no. Hay un culto al estudio. El submarinista es un soldado de élite, es un marino de élite, y tanto oficiales como suboficiales estudian muchísimo. Y a mí eso me resultó muy atractivo, ¿no? Así que bueno, me enganché, como uno se engancha como me suelen pasar que me engancho con Malvinas, o bueno, la Antártida, y me enganché con el tema submarinos. Bueno, a mí me pasó con las pelis, que decís, bueno, y ahora voy a ir a mi pregunta original, pero antes te quería preguntar, porque en esto del estudio que tienen, que imagino que debe ser amplio y diverso, pero a la vez, una vez que tenés que armar un equipo que esté ahí abajo sumergido, tiene que haber alguien que sepa de electricidad, alguien que sepa de soldadura, alguien que, ¿no? Como todos los rubros tiene que dar cuenta, porque no hay, una vez que te sumergiste, no hay nadie que pueda entrar ahí. Tenés que resolver todo con los que están ahí. Eso es otra cosa que todos te dicen mucho, es que todos tienen que saber todo, ¿no? Claro. El camarero de a bordo, que en el caso de San Luis se llama Shea de apellido, le dicen el loco Shea, era el camarero, ¿no? El camarero de a bordo. O sea, el tipo que organizaba las comidas, servía, llevaba el café, al tipo que le pedías el agua para el mate, o sea, el tipo que iba a ver al cocinero, impresionante, ¿no? Pero es muy vital en una persona que hace un trabajo de orden. Sí. Bueno, ¿qué necesitas? ¿Querés tomar un té? ¿Qué necesitas? Y ayudaba al enfermero también, ¿no? A ver, el enfermero, un tipo que recorría todo el buque y que hacía el servicio, ¿no? No podemos imaginar, no es tan difícil. Bueno, ese tipo tiene que saber aprender un motor, apagar un motor, saber usar un radar, disparar, para disparar, inundar una de las cápsulas donde se disparan los torpedos. O sea, es un tipo, tiene que hacer, de hecho lo hizo, ya trabajó en el ploteo para ver y escuchando dónde estaban las naves enemigas, o sea, y lo mismo pasa con el maquinista tiene que saber de radar, el radarista tiene que saber de máquinas, o sea, no hay, si un
si un compañero no puede atender su puesto, se supone que el submarinista que está al lado, cuya especialidad es completamente diferente, puede hacerlo. Wow. Entonces, claro, son marinos de élite, muy preparados. De hecho, con el San Luis queda claro que es así, digamos, no estoy inventando nada, ¿no? Sí, y eso es bastante intenso, ¿no? Y después tiene una psicología rarísima, porque eso. Meterse en un submarino, y ellos lo tienen re claro. Hay algo del orden del instinto de supervivencia que se suprime, ¿no? Porque algunos me han dicho, yo me siento seguro en el submarino. Sí, no. Digo, ¿pero cómo? ¿Cómo te sentís seguro? Me estás diciendo que el mar intenta entrar, que la presión es no sé cuántas atmósferas afuera, que el submarino tiene que poder hundirse y subir, y que yo, y sí, pero yo lo conozco todo, me dice Lavarello, Eduardo Lavarello, ¿no? Maquinista, que fue con 19 años a Malvinas. Y después hizo una gran carrera como submarinista en otros submarinos, vive en Mar del Plata, es un gran tipo aparte, muy generoso. Y él me dice, yo me siento bien en el submarino, me siento protegido. Bueno, claro, a los 19 años fuiste a una guerra, tuviste 40 años abajo del agua, 40 días abajo del agua, no pudiste hacerle frente a Gran Bretaña, que es una potencia antisubmarina, y bueno, claro, te lo ganaste. Y sí, totalmente. No, ¿qué me va a pasar? Si a los 19 años me pasó eso, después no me va a pasar nada más. Bueno. Sos indestructible. Sí, perdón. No, quería saber, ¿entraste alguna vez a un submarino? Sí, visité el Arasalta, que está en el puerto de Mar del Plata, que es mellizo, digamos, un submarino gemelo del Ara San Luis. Sí, una experiencia muy linda. No sentí claustrofobia solamente cuando bajaba al submarino por la escalerita. Se te empieza a hacer más chiquito el cielo, ¿no? Estaba abierta empiezas a bajar, pero abajo me sentí bien, no sentí claustrofobia, me quedé hablando con la gente que estaba de guardia ahí, con los oficiales que están de guardia. Eduardo Lavarello me acompañó, fue una experiencia linda y frustrante también, ¿no? Porque yo quería que arranque el submarino y irme, ¿no? A la guerra. O sea, quedarme ahí, ya estoy acá, digo... Irte con Denzel Washington. Quería ir ahí un poco al cine, yo también tuve la suerte de estar en un submarino, un poco más cipayo porque no fue un submarino argentino, pero la problemática del espacio, ¿no? Y el circular dentro de un submarino, entre las escotillas, entre las puertas que tenés que levantar los pies y agachar la cabeza, no es para gente muy alta. Todo es mínimo, todo está ajustado técnicamente de forma ingenieril a la mínima expresión para poder meter en el espacio una mesa, una silla, una cocina. Y las películas de submarinos se tratan, como venimos hablando, no venimos tanto hablando de la máquina, sino de sus personajes, ¿no? Este crisol de personajes que en todas son muy característicos, desde el radarista, ¿no? Todas las películas de submarinos tienen un radarista que es casi un personaje muy importante en la película. Sí, ese ruidito, ese sonido del sonar, ¿no? Sonar. Que Javi no va a insertar ahí después. Y sus habilidades, obviamente la película que trajo Juan tiene a esos personajes, ¿no? Ya en estado casi de psicosis, ¿no? El diseño de sonido en las películas de submarino es muy importante porque vos tenés esa herramienta para transmitir diferentes, esto que decía Agustina, ¿no? El silencio, ¿no? Bueno, callate, la euforia y las explosiones. Yo ahora me desperté y empecé a preparar un poco lo que iba a decir, viendo un poquito refrescando algunos datos. Y me vi el tráiler de Das Boat, que es la película que elegimos para hoy o que vamos a hablar. Y el tráiler está buenísimo, el tráiler. Hay un director's cut, ¿no? de la película, entonces hizo un tráiler como para eso. Larguísimo también, como decía Agustina, 3 horas y pico. Y ahí el sonido que estructura el tráiler es el golpe agudo del sonar, ¿no? O sea, el tráiler está armado todo a partir del pip del sonar. Véanlo, está ahí en YouTube.
Y nada, me pareció una gran herramienta. Es verdad que las películas están todas filmadas en interiores, o que tiene que tener un gran desarrollo. Bueno, Das Boot tiene algo que después van a copiar las otras películas de submarino, que es un gran trabajo con la cara de los protagonistas, ¿no? Vos tenés poco para mostrar, entonces no podés mostrar grandes paisajes, o sí, el del mar, qué sé yo, pero tiene un gran trabajo con las caras y con el diseño de sonido de la película. Eso me parece como... Acá correría un poco esa idea de que, bueno, menos es más, ¿no? Cuanto menos vos podés desarrollar, con más intensidad trabajás con lo que tenés, ¿no? Y que es una regla para mí regidora del cine. Uno ve esas películas de Netflix pulcramente filmadas, con todos los recursos, y que no te producen, no te llevan a ningún lado, estudiadísimas desde el guión, estudiadísimas desde los encuadres, con la última técnica de definición, ¿no? Y decís, bueno, ¿y qué viste? Y no, ahora que no me acuerdo. Sí, es una película más de zombies. Hace poco vi una australiana de zombies que es perfecta, de todo punto de vista, perfecta la película, y no me acuerdo nada. Y muy buena película, por otra parte no diría nunca que es una mala película, ¿no? Pero digo, en cambio de estas películas, bueno, Das Boot, estrenada a principios de la década del 80, en el 81, filmada con la técnica de la década del 70 y con todas estas limitaciones de las que veníamos hablando, es una película que logra momentos expresivos que te conmocionan, ¿no? Digamos, que te tocan, que te llega, digamos. No hay una tensión constante en esa película. Vamos a profundizar un poco ahí en Das Boot. Película del 81, dirigida por Wolfgang Petersen, que para algunos tal vez no significa nada, pero para otros significa que es el director de Air Force One, La historia sin fin. Eso, La historia sin fin. Troya. ¿De dónde saliste? O sea, ¿quién? Bueno, sé que quiere contar historias de mucha emoción. Un alemán, viste, inmigrante en Estados Unidos y que construyó Hollywood, ¿no? Pero previamente había hecho una película alemana, ¿no? Y para la sorpresa de Agustina, una película sobre nazis, ¿no? Contada desde la década del 80. A mí me llamó la atención y dije, te la vas a rejugar. O sea, esto es un alemán contando una película de la historia de la Segunda Guerra. Las películas de la Segunda Guerra las hicieron los yanquis. No, bueno, momento. Ahí tengo que poner ya que mi submarino, el San Luis, es un submarino alemán. No, claro. Que él después se haya ido a filmar a Hollywood es una peregrinación que hacen muchos directores de todo el mundo, de todos los lugares, ¿no? Más en esa época. Hoy peregrinaríamos, no sé, a Netflix, supongo. No sé, donde quede Netflix. Pero... Y que haya hecho películas, sí, pero yo creo que Das Boot hay que leerla, hay que verla, desde una película que él hace después que se llama, estrenada en el 85, muy importante para la década del 80, que es Enemigo Mío, ¿no? Ah, sí. Una película de ciencia ficción donde aparece muy interesante, ¿no? Hay que verla. No la vi, no. Bueno, Dennis Quaid, que se hace amigo, en realidad es enemigo y amigo de un extraterrestre. Sí. Así con todos los efectos especiales de la década del 80. Pero es una película que yo me conmocionó cuando la vi, ¿no? La idea de la otredad. Entonces, si uno mira Das Boot con esa idea, es apasionante realmente. Es un cine muy alemán, pero con mucho humor y mucha idea de esto de qué es ser alemán, ¿no? ¿Dónde está el humor alemán? Ellos salen a navegar y tienen un tocadiscos y ponen un disco con la canción de la Armada Británica, ¿no? Esa escena me parece espectacular, ¿no? Digamos, nosotros vamos a pelear contra los aliados y obviamente contra los ingleses, y salimos a navegar y ponemos esa canción y todos cantan y se ríen, ¿no? Ese es el humor alemán. Entonces, ellos tienen un gran orgullo. O sea, obviamente nosotros los miramos a través del cine de Hollywood y los alemanes son los malos, qué sé yo, pero ellos tienen un gran orgullo de lo que hicieron, muchos de ellos, sobre todo con los submarinos ni hablar, y tienen ese humor, ¿no? Tienen ese humor de poder entender
que enfrente hay otros tipos, ¿no? Digamos, que son parecidos a ellos en un punto, y que no reviste esa mirada amarga, trágica, que nosotros le damos a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digamos. Sí, lo que pasa que, bueno, a ver, dos cositas. Una, Enemigo Mío, ahora que la nombras, yo la he visto de chiquita en el cable, ¿viste? Porque cuando dijiste Dennis Quaid ya sé cuál es. Hay mucho cine de la Guerra Fría, de ciencia ficción, donde la otredad, como decís, ese otro, ese extranjero, ese enemigo, esa amenaza, está puesta en un alien, que justamente, ¿no? Un alien, un otro, un extraterrestre, para no hablar de el comunista que está del otro lado del océano. Entonces lo ponían en un extraterrestre y que podía ser amigable o enemigo, pero es alguien que desconozco y es raro para mí. Entonces esa sublimación, si se quiere, se salvó de esa manera atrás del cine de ciencia ficción. Y por otro lado, pero vuelvo a esto, sí, más allá de el orgullo pueden tener, que me imagino que una cosa es haber estado en un submarino y otra cosa es haber estado trabajando en un campo de concentración, ¿no? Porque para no lavar de lo que significó la Segunda Guerra en Alemania, o la Segunda Guerra en general, pero digamos, a mí le dije a ese, digo, es de la Segunda Guerra, como es un submarino alemán, pero me pareció como justamente muy atinado decir, elijo esta parte de esa historia, que igual tampoco es un hecho exactamente histórico, sino como que es la recopilación de varios relatos de diferentes capitanes, no sé, perdón, las jerarquías y eso que fueron relatando y se fue construyendo esta historia. Justamente puesto como casi como encapsulado, ¿no? Como es un submarino, casi como una cápsula, y decir, bueno, vamos a contar este pedacito, que igual, y yo le decía tanto el inicio de la peli como el final resignifican todo, y entonces le dan otro tinte que no termina siendo únicamente mirá qué grosos estos soldados. Sí, son grosos porque hay una escena épica y un momento épico en la película, que es que el submarino queda, ¿cómo se dice? Encallado, ¿no? Abajo, toca hundido en el suelo submarino del mar. Y tienen que reflotarlo, tienen que volver a ponerlo, y está totalmente dañado, averiado, y ahí, bueno, tiene... La película es larga y va pasando por diferentes momentos, la claustrofobia, el vivir ahí adentro, el estar ahí esperando entrar en combate sin hacer nada. Y el inicio, ¿no? En esto que es en una fiesta, que al otro día se van a embarcar. Una película que empieza con gente en pedo. Gente totalmente ebria, yo me imagino que para afrontar ese momento, y que viene un capitán condecorado de la vieja guardia, como ellos lo llaman, y él totalmente ebrio y también ironizando un montón sobre este Führer y qué sé yo. Él da todo un discurso, pero muy irónico todo. Entonces creo que, bueno, ahí el director fue muy hábil de cómo decir, bueno, voy a contar esta historia de un submarino nazi, ¿sí? Porque era nazi en la Segunda Guerra, le vamos a poner estos elementos, y en el final, bueno, uno de los mejores finales de la historia del cine, creo yo. El tema es que, a ver... Pero mal, cosa excelente final. Esa es la gracia del cine de guerra, poder contar la película desde el lado del individuo. Yo creo que acá el problema es humano. Ni siquiera me encanta el capítulo del libro de Juan que dice cómo funciona un submarino, ¿no? Que se dedica a explicar la parte técnica de la flotabilidad, que para nosotros nos rompe la cabeza, pero porque es una lata dentro del agua. Es la capacidad de poder contar el desarrollo humano adentro de esa lata, ¿no? De ese pedazo de maquinaria, que encima es un arma, que encima es un barco. Y no importa si son nazis, si son yanquis, si son ingleses o japoneses, ¿no? Porque hay muchas películas alemanas muy buenas, como hay películas soviéticas, como hay películas... yanquis también. La Cruz de Hierro, me acuerdo, por ejemplo, también, que explica los desafíos de cómo ascender y los celos para poder ver quién... Sí, no es una película de propaganda, no es Leni Riefenstahl,
Y tampoco, y también hay un momento en que ellos vuelven, ¿no?, a la superficie, van a una fiesta, que es una cena maravillosa, y están, sí, todos los jerarcas que los invitan a comer, es en Navidad, ellos todos sucios, todos flacos y hechos bolsa de haber estado mucho, no sé cuánto tiempo ahí adentro, vengan, coman esto, acá huele a Alemania, ¿viste? Y ellos no prueban bocado, como todo también esa separación entre los jerarcas y los que están ahí haciendo el trabajo, digamos, como una cosa así. Más de lo que vos decías, del individuo, cómo lo vive. Yo tengo una hipótesis con respecto a las películas de submarinos, que es un poco estrangulada quizás, pero a ver si la puedo detallar. Para mí es una sola película. O sea, cuando vos decís voy a hacer una película sobre submarinos, estás aportando a una gran película, que es un rompecabezas, en el cual tu película, hagas lo que hagas, se engancha en esa gran película de submarinos. Por estas características que estábamos hablando, ¿no? Entonces, voy a dar un ejemplo. Das Boot es del 81 y uno la mira y dice, bueno, esto que estamos diciendo, bárbaro. Una película muy, 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 muy fina, muy, muy, muy inteligente, muy bien filmada, donde hay una serie de aciertos que podemos ponderar muchísimo. Si después uno mira, y por supuesto tiene, como decía Agustina, la mirada de los alemanes. Y lo hemos detallado, no desprovista de humor, de ironía, de crítica. Perfecto. Ahora uno mira después U-571, una película del 2000, dirigida por Jonathan Mostow, donde aparecen Matthew McConaughey, Harvey Keitel, Bon Jovi tiene también un personaje. Una película hecha en Estados Unidos sobre un submarino, y empieza igual, con una fiesta. Es igual. O sea, ¿no? Hay una fiesta, los tipos están relajándose en una fiesta y tienen que al otro día salir, los van a buscar en realidad y dicen, che, tienen que salir ya, qué sé yo, Segunda Guerra Mundial, parecido. Y es como una película espejo, ¿no? Como que si fuera casi 20 años después, ¿qué te cuentan? Y si a los alemanes les dan miedo las cargas de profundidad de los buques británicos, a esto le van a dar miedo, no sé, la aviación alemana, los otros submarinos alemanes. O sea, es como una película, por eso digo, una película espejo, ¿no? Es la misma película casi, después tiene algunas variantes que incluso complejizan esto del espejo. No sé si contarlo, pero bueno, lo podemos contar. Sí. Pero es como la misma película hecha en Estados Unidos, ¿no? Casi con los mismos personajes, ¿no? Y obviamente los estadounidenses son todos mucho más lindos y los alemanes son todos mucho más barbudos. Sí. Transpirados y feos. Pero son idiosincrasias nacionales, digamos. Y maneras de hacer cine, ¿no? Claro, transpirados y otros son impecables. Bueno, después la película tiene una vuelta en esto de identificarse con el otro, de lo que hablábamos, porque los estadounidenses terminan manejando un submarino alemán, digamos. Hay una vuelta ahí que ese es un poco lo que hace que la película sea más especial, ¿no? Que son estas variaciones para mí son variaciones sobre Das Boot. Si bueno, hay películas más antiguas, Das Boot pone la vara, ¿no? Entonces ahí viene la variación. Y después podemos ver otra película, agrego otra película más a esta gran película de submarinos en guerra, que es Greyhound. Bueno, le pusieron Greyhound, Enemigo con Tom Hanks. Con Tom Hanks haciendo una película de un tipo que se llama Aaron Schneider. Tom Hanks haciendo esos papeles que le quedan tan bien, que es el tipo que no tiene expresiones, ¿no? Vos lo ves sufrir y el tipo no hizo nada. Es increíble, como hay varias películas donde hay una donde es un marino mercante, donde Sully, donde hay varias películas de Tom Hanks pasándola mal en un medio de transporte. Básicamente es un género ya cinematográfico. Está en Apolo 13. Exacto, ahí está. Sí. Y él tiene esa cara que vos decís es imperturbable, no tiene ninguna expresión y lo ves sufrir al tipo. Vos decís, ¿cómo hace eso como actor? Es impresionante.
me gusta mucho, ¿no? En ese papel de comandante, en este caso no de un submarino, sino de un buque de superficie, que es un buque de guerra, su primer comando, el tipo tiene que ir en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos a Europa custodiando un convoy de marinos mercantes, de buques mercantes, perdón, y es atacado por los submarinos alemanes. O sea, de vuelta, es otro espejo, pero en vez del submarino estadounidense es el tipo que está en superficie. ¿Y a qué le tiene miedo? Al submarino alemán. O sea, hay como un juego ahí entre esas tres películas que casi pasan, uno puede decir, pasan al mismo tiempo, ¿no? Digamos, o sea, están en el mismo escenario, contando la misma historia desde diferentes puntos de vista. A mí eso me parece del género. Después hay otras intervenciones, los submarinos estadounidenses en el Pacífico, bueno, pero del género de película de guerra o subgénero, porque es un subgénero adentro de otro subgénero, ¿no? Película de submarino en la guerra, película de submarino en la Segunda Guerra Mundial, bueno, ahí hay una gran película que se va armando con todos otras películas, ¿no? Sí, uno puede ir armando perseguidores y perseguidos, de gato y ratón todo el tiempo, ¿no? Y del escape. Exactamente, esa sería el plot, sí, la trama, ¿no? De todas las tramas. Depende de vos de dónde te pongas. Después, por supuesto, tenés otras películas de submarinos en guerra, por eso digo el Pacífico, otras. No, pero me encantó el análisis. Te lo voy a robar para hacer un ciclo de cine, ya está. Ya tengo todo el argumento. No, y te sumo, me parece, la construcción de la tensión, que decía, ¿por qué es un problema cinematográfico? Que es el mismo problema que tiene Alien. ¿Cómo filmas terror adentro de una nave espacial? ¿No? Bueno, acá hay que filmar la tensión y la construcción filmando caras, ¿no? Hiciste muy hincapié en las caras, ¿no? Las caras de Das Boot son caras casi del spaghetti western, ¿no? Caras totalmente caricaturescas, remarcadas, ¿no? No nos podemos olvidar del maquinista, ¿no? Ese tipo con los ojos saltones, totalmente ido, sacado por el cagazo que tiene a las bombas de inmersión. Pero después es el personaje que termina salvando el buque, ¿no? Obviamente. Se va a laburar al fondo y vuelve y dice, bueno, hay que arreglar alguna cosita más, pero estamos para salir, ¿no? Me encanta. Y vos sentís un alivio, te dan ganas de grabar. Lo atamos con alambre. Total, ¿no? O sea, dice, che, no, esto acá nos vamos a quedar acá hundidos para siempre. El comandante dice, bueno, listo, ya me tengo que hacer la idea de que no. Y dice, no, yo te lo arreglo. Baja a la máquina, ¿no? Y se pone a laburar y vuelve. Se están quedando sin aire, toda una situación de tensión muy grande, como decía Agustina, ¿no? Mucha tensión, y vuelve y dice, bueno, ya estamos, salimos. Hay que arreglar una cosita más, pero. Y vos decís, realmente ahí la tensión. Hay un montón de películas, incluso muy buenas, ¿no? Como de Adventure, donde todo el tiempo buscan la adrenalina, la tensión, el que salva a la humanidad. Y ahí ese tipo todo transpirado, como decía Ezequiel, barbudo, todo con esa cara, vuelve y dice, bueno, ya está, podemos salir, zafamos, ¿no? Y la que elegiste es un peliculón, yo se la recomiendo a quienes nos están escuchando. Anoten, porque acabamos de tirar varias pelis, anoten, y hay varias versiones, una de 2 horas y pico, 2 horas y cuarto, 2 horas y 20, está la Director's Cut, que es de 3 horas y pico. Nunca entendí si fue una película o fue una serie, eso me quedó ahí en la confusión. O la cortaron como serie después. No sé eso. Yo creo que son películas. Y tiene una remake, no tan vieja, de hace unos poquitos años, para chusmear también. Y yo vi una ahí también, ahí medio metiendo espionaje y submarinos, sí. The Spy in Black, el o la espía negro, porque hay esa era la que te decía, que hay una protagonista mujer, es de Michael Powell, director de Las Zapatillas Rojas, y es del 39. ¿No era alemán? No, británico. Británico, sí, claro. Es británico, sí. Y cuentan sobre una alemana, pero sí es una alemana ella, que se hace pasar por una profesora, una maestra inglesa. Ella es una espía. Y bueno, hay una situación con un submarino también. Está súper interesante. Es del 39 y habla de la Primera Guerra Mundial. Así que ahí tenemos, es en blanco y negro, pero... Vayan a ver peli del 30. Las películas de aventura, que son a mí las que me metieron un poco en el mundo del submarino, desde 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, pero para mí el submarino más importante en mi vida es el Nautilus de Atlantis. Una película de Disney que pasó sin pena ni gloria, pero para mí es una de las grandes. La película es muy, de Disney, bien de Disney, ¿no? Es todo...
interesante cómo recrean el submarino en el interior. Un submarino de la Primera Guerra Mundial. Yo agregaría una. Sí. Yo agregaría una interesante, con esto de ir girando el guión y ir contando otras cosas y empezar a empujar el género hacia otro lado, que es Black Sea, Mar Negro. No la vi, la apareció en esa mega lista y dije, ok, ¿qué es esto? Sí, bueno, esa es del 2014 y es impresionante la película. Ahí sí pusieron toda la capacidad, primero para filmar y después para pensar las vueltas del guión. Es dependiente de la Segunda Guerra Mundial, pero pasa mucho tiempo después, casi podríamos decir en la actualidad. Hay un montón de submarinistas retirados que ya no navegan y los tientan de ir a recuperar un submarino con el oro de Moscú, el oro soviético, el oro nazi. Sí, pero y no me acuerdo, creo que es el oro nazi. Y entonces arman toda una tripulación mixta entre ingleses y rusos, y que compran o consiguen un submarino viejo y se mandan a buscar como una especie de, vendría a ser de postdata o de película posterior a la Segunda Guerra. Y la verdad que es para verla. Jude Law hace de comandante, es heredera de Das Boot, la película tiene un par de giros más argumentales, pero es heredera de Das Boot en el sentido de el espacio cerrado, la tensión. Hay mucha más tensión porque hay otros problemas. La verdad que está muy bien. Es una película nueva, pero no por eso despreciable, al contrario, me parece que sigue en esa tradición que estamos señalando. Anotamos. Bueno, vamos a salir a superficie. Dale. Estamos encerrados. Yo me hice varios refills de Manouche durante la conversación, pero bueno, porque viste el calor de ahí de dentro del submarino me hacía transpirar. Nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar pasar hablar con una persona que estuvo en la Antártida 2 veces y encima filmó películas en la Antártida. ¿Qué nos puedes contar un poquito de Marambio Rock, no? Que está en YouTube, está para ver, es genial, es casi un experimento herzogiano en entender, cómo funciona una base, y esos personajes, ¿no? Un estudio de personajes. Bueno, gracias por los elogios. Es al mismo tiempo muy fácil y muy difícil filmar en la Antártida. O sea, es fácil porque lo que filmes va a estar bueno. O sea, se filma sola. Y viste, sacás una foto con el teléfono y ya esa foto vale un montón, porque es un lugar es difícil acceso, bueno, tiene todas las características que le podemos otorgar rápidamente. Entonces, es difícil llegar, es difícil filmar, las condiciones para estar ahí son complejas, no imposibles, para nada imposibles. En todas las bases argentinas, todas se hace vida al aire libre, no hace tanto frío, no es una cosa, viste, que vida, no, a diferencia del submarino, hay vida al aire libre, mucha vida al aire libre, entonces es muy lindo. Es muy bello, los paisajes y los lugares son muy interesantes. Entonces tiene esa doble condición, es difícil. Yo me acuerdo que había llevado un trípode de plástico y para el primer viaje que hice, y prácticamente no lo pude usar, no por el viento. Claro, yo pensaba eso. Mi consejo es, si van a hacer una película a la Antártida, lleven un trípode de acero. Y el segundo viaje directamente fui con un monopié, o sea que iba sostenía la cámara con la mano porque sabía porque se volaba todo. Y fue muy linda la experiencia, la verdad que me gustó mucho. Yo no había hecho ninguna película antes, fue mi debut, digamos, como productor de material audiovisual, ¿no? Y tenía mis temores de ver cómo podía llegar a salir. Y primero hice Petrel, que se rebelaba contra la idea del documental. Yo tenía bien claro eso, sí, eso lo tenía claro, que no quería hacer un documental sobre la Antártida, que quería hacer una película, digamos, que no quería hacer
Discovery Channel o no el otro, el de la ecología, ¿no? Esos canales. La BBC. Claro, no, que haya una película. No, pero por eso es muy Herzog en tanto en cuanto como un elogio, ¿no? Pero con esto que se mete en quiénes eligen estar ahí, por qué están ahí, qué tienen para decir. Claro. Eso es lo. ¿Cómo vuela un helicóptero? Y haces esa pregunta. Sí, los helicópteros antárticos son una locura. Entonces el tema era salir del documental, que es un registro que la Antártida te pide. La Antártida, vos llegás y te pide, dice, documentame, ¿no? O sea, es una exigencia misma de la Antártida. Dice, bueno, es todo tan excepcional que vos tenés que dar un testimonio de eso. O sea, bueno, a ver, puedo hacer algo más, y la forma es meterse con la gente, ¿no? Es muy difícil. La primera película está intuitivamente, y en la segunda película ya en Marambio Rock está en Petrel. Creo que Petrel me salió bastante más contemplativa. Ahí era. El hielo es, viste, yo en un momento lo digo, que quiero hacer una película de 3 horas filmando hielo, ¿no? Y ya Marambio Rock sí es más centrada en los protagonistas de eso. Y Marambio Rock es más, tengo otros referentes. Trato de salirme de Herzog e irme a otro lugar, un cine un poquito más atrevido desde la edición, sacándome de encima esa responsabilidad de tener que mostrar la Antártida. Creo que Soberanía se puede hacer de muchas maneras diferentes, y bueno, ahora estoy trabajando en la tercera película, que es sobre Caleta Potter, sobre la base Carlini, y ahí directamente, bueno, ya me voy a reír un poco de eso, ¿no? De las formalidades y de esa cosa por ahí muy protocolar que tiene el cine antártico, ¿no? Juan, hay que contar la épica, el fin del mundo. Bueno, no es el fin del mundo. Ese fue el vector que se fue desarrollando y que fue rigiendo las películas. Para quienes quieran meterse en el mundo antártico a través de las pelis de Juan, tanto Marambio Rock como Petrel están disponibles en YouTube para ver, están en muy buena calidad y vale la pena. Como decíamos, son películas hermosas visualmente, pero también hermosas a un nivel humano, así que las recomendamos y vayan a verlas. Y quienes quieran sumergirse en el mundo submarino argentino, del cual ya estamos esperando que alguien esté queriendo hacer la película de este libro, Ara San Luis, de Juan Terranova, la historia del submarino argentino que fue a Malvinas, de Bucarest, ¿sí? Lo pueden conseguir en las librerías y vayan a hacerlo, ¿no? Vos estuviste leyendo, yo no. El libro está muy bueno porque es todo relato oral, ¿no? Es la reconstrucción de... Que también hay algo de la película de submarino, ¿no? No es que está llevada por un hilo conductor, sino que es todas testimonios de los propios veteranos, y con eso te vas armando la gran película de lo que es navegar un submarino. Bien. Bueno, para ir cerrando, Juan, nosotros... El Marajá San Telmo siempre termina con un ping-pong para conocer un poco el gusto cinéfilo del invitado, que hoy ha sido saldado por creces, tanto desde la aventura como las películas de guerra. Siempre que nos dicen, no, yo no soy muy cinéfilo, terminan sabiendo más de pelis que nosotros. Queremos conocer un poco una sala de cine que te haya impactado en tu vida. La Lugones, en el Centro Cultural San Martín. Ahí hice como mi educación cinematográfica, digamos. Una sala a la que fui durante toda mi universidad, que quiero mucho. Siempre pasaban las mismas películas, lo que te permitía a vos ver 35 milímetros. Bueno, en ese momento no había otra cosa, pero películas que recuerdo muy bien, ¿no? Sí. La Lugones, pero sin duda. Una película de comedia, algo. ¿Qué te hace reír? ¿Qué película te hacen reír? Una que te haga reír. Me hace reír todo. No tengo como. Pero. A ver, hace poco empecé a mostrarle cine a mi hijo, que tiene 11, ahora cumple 12 años en unos días. Y
empezamos a ver cine de acción de los 80, Schwarzenegger, Stallone. Muy bien, Bruce muy Willis. buena educación esa. Y en un momento le puse, claro, que es la que tuve yo. Y y vimos Gemelos con Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger. Y después vimos en el jardín, en el jardín de infantes, ¿no? En el kindergarten, que es también de Schwarzenegger. Un detective en el kinder. Schwarzenegger haciendo comedia. Un detective en el kinder. Y mi hijo me dice, papá, Schwarzenegger hace todo bien. Me encantó. De gobernador no dicen por acá. Pero muy bien, me encanta. Ambas pelis las he visto muchas veces, sobre todo Un detective en el kinder. Bueno. Juan, una película que te dé miedo. Puede ser de terror, puede no ser de terror. No me gusta el género terror. La verdad que no me gusta, no lo miro porque me da miedo, justamente. No me gusta sentir miedo, ¿no? ¿Qué te asustó en el cine? No sé. No le asustan las bombas nucleares, no le asusta el meterse dentro de un submarino, entonces bueno, es medio difícil. No, pero bueno, ponele, si hay que responder, diría La Cosa de Carpenter, que es como la película que pasa en la Antártida, es la principal referencia, ¿no? De cine de terror o de suspenso en la Antártida. Te la recomiendo, si se trata de eso. Ahora, ¿qué cosas me asustan? Y por ahí me asustan más cosas de la realidad que del cine, la verdad, o de la política argentina. Ponele. Esa es otra peli. Es otra película. Recomendamos fuertemente La Cosa, vayan a verla, por favor. Totalmente, John Carpenter. ¿Y qué te hace llorar? Una película que te haga llorar, que te emocione. Bueno, todas las películas que se hicieron sobre el seleccionado de fútbol argentino me pegan en el corazón, ¿no? Héroes 2, las que se están haciendo ahora sobre el ciclo de Scaloni, esas me hacen llorar. Elijo creer, esa. Muchachos. Toda esa serie, ¿no? Exacto. Todas bien filmadas, todas excelentes. Y después me hizo llorar muchísimo la película sobre Maradona dirigiendo en México, que me parece un documental hermoso. Ay, no la vi. Y dramático. Bueno, Maradona tuvo una etapa en la que fue a dirigir a México y dirigió un equipo chico mexicano. Uh-huh. Y hay que verla. La verdad que esas cosas de la épica de los perdedores, porque no siempre con la selección se da, pero con esa película se da, y esa me llega al corazón, sí. Todo lo que tenga que ver con Maradona me emociona muchísimo. Maradona de Capadia, ¿la viste? Maradona, claro, obviamente, ¿no? Obviamente. Sí, gran documental. Qué bueno, sí. Nunca nos habían tirado eso, mirá. Maradona. Acá tenemos un sensiblero futbolístico, bien. Para mí, a mí me da... No sé si es una película de terror o una película que me hace llorar ver a la selección. Hoy juega Argentina-Suiza. Cuartos de final y estamos ahí. Es una película de acción, es una película de submarinos. Pero es que relatores extranjeros han dicho, esto si lo filma alguien te dicen, es muy exagerado, ¿viste? Eso de levantar un 2-0 en los últimos 10 minutos y dejarlo 3-2, ¿no? Una cosa que... Yo creo que es una mezcla de géneros porque mezcla justamente muchas emociones, ¿no? Mezcla la desazón, el entusiasmo, apela a un montón de cuestiones identitarias muy fuertes. La geopolítica, ¿no? Se ha visto eso también. Sí. Sí, todo eso ahí ese género me emociona muchísimo. Muy masculino, ¿no? Uno podría esperar, bueno, ¿qué película te hace llorar? ¿Una película de amor? No, es una película de amor igual, es una película de amor. Maradona es una película de amor en sí misma. Está bien, es con lo que algunos hombres de ciertas generaciones se permiten llorar, así que está bien, es un poco de educación emocional. No solo los hombres. No solo los hombres, no, sí, yo a mí me emociono también. Cuando vi la de Maradona
es una serie. La de Maradona en México, lo primero que pensé fue eso, los hombres no lloran, sí, pero porque no vieron este documental. Bueno, Juan, salimos a superficie, estamos llegando a puerto. Gracias por sumarte, gracias por insistir en hablar de submarinos cuando íbamos a hablar de otros temas, pero... No, que da para otro episodio que sea solo Antártida, da para otro episodio que sea solo Malvinas, que ya lo tenemos, pero la verdad es que es súper interesante escucharte. Juan lo conozco personalmente, ha sido siempre muy, muy compañero, tenemos como mundos parecidos en nuestro trabajo y bueno, el cine y la literatura siempre fue algo que nos atravesó. Es que hay que contar esas historias, yo siempre digo lo mismo, que quién cuenta nuestras historias, y bueno, si hay escritores argentinos que cuenten y que dejen plasmadas las voces de estas personas que por ahí nunca las contaron. Si hay alguien que quiera hacer una peli sobre eso, yo voy a estar ahí para ver el estreno. Bueno, ir a filmar a la Antártida, todo eso que quede registrado para mí tiene un valor increíble, así que gracias, y que este episodio quede grabado y que conozcan todos a Juan Terranova. Vayan, denos un like, compartan, comenten en la fiambrería. Le agradecemos a Manush por acompañarnos en esta aventura. Le agradecemos a Javi por mejorarnos siempre y darnos una calidad de sonido impecable. Juan, muchas gracias a ustedes por el espacio, por el interés, por la onda. La verdad que cuando uno escribe o cuando filma en la Antártida se hace la pregunta, ¿no? De decir, bueno, ¿quién va a ver esto? ¿A quién le puede llegar a interesar? Así que viene muy bien sentirse entendido, comprendido, y bueno, uno rápidamente entiende que del otro lado hay gente que también se apasiona por estos temas, así que mil gracias. Bueno, Juan, gracias. Agus, nos escuchamos la próxima. Dale.